Bueno, a partir del 1 de marzo, cada vez que se celebre un contrato de alquiler, sea comercial, con fines turísticos o de vivienda, habrá que registrarlo en la AFIP. El propietario de la vivienda lo tiene que registrar. Retroactivo a mediados del año pasado, solo que la AFIP ahora ha reglamentado esta cuestión. Y es otro elemento más que en el mundo de los alquileres, justamente, viene a enredar un poco más la situación. Ya había habido contratos a 3 años, se extendieron, Exacto. Imposibilidad de desalojo, congelamiento de alquileres. Entonces vamos a tratar de asomarnos a analizar qué se plantea con esto, si puede haber más impacto en el movimiento, particularmente para los inquilinos, pero también para los dueños de propiedades que se ponen en alquiler. Algún departamentito, una casa en la sierra, Exacto. Todo eso queda sometido justamente a esta nueva disposición. La gran pregunta, ¿quién gana y quién pierde? ¿O quiénes ganan y quiénes pierden? Bueno, vamos a hablar con distintos representantes que nos van a ayudar a comprender cada una de estas aristas de lo que se ha definido y de lo que ha dispuesto AFIP. Gabriela Origlia, bueno, conocida de la casa, periodista, muy entendida en temas económicos y en otros tantos, pero que en esta oportunidad nos va a dar una Así mano. es. Agustín Teafunes, de los Corredores Inmobiliarios. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, muchas gracias. Y Maximiliano Vitar, de la Asociación de Inquilinos. Hola, Maximiliano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches, un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezaría por Gaby para que nos cuente exactamente qué se ha dispuesto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se ha reglamentado? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo que ha decidido la AFIP es que todo contrato de alquiler que se haya hecho desde el 1 de julio del año pasado hacia adelante se tiene que registrar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos en un plazo de 15 días después de celebrado. La AFIP ha establecido que esto no es, dijo, para sancionar, aunque por supuesto quien no cumpla va a tener sanciones económicas, sino para tratar de llevar adelante un esquema de fiscalización. ¿Qué es lo que manejan las asociaciones de inquilinos? Que el 80% de las viviendas, o para decirlo mejor, las propiedades que se alquilan están en negro, no están declaradas. Esto se suma a la nueva ley de alquileres que se sancionó y rige desde el año pasado y a la otra serie de medidas que comentaba recién Gerardo, como es el congelamiento de los alquileres y la imposibilidad de despidos. El Estado metido en el medio de lo que hasta hace poco tiempo era un acuerdo entre privados. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el caso de los cordobeses ha subido el costo de hacer un contrato desde cero para los inquilinos porque hay que pagar impuestos que rigen sobre el contrato y además los depósitos que se cobran por 3 años y no por 2. Y lo otro que puede pasar con esta decisión de la AFIP es lo que habitualmente ocurre en cualquier decisión económica. Los que tienen el bien, los que son propietarios, pueden retirarlo del mercado a ver qué es lo que pasa. Están expectantes a ver cuál es la situación. Eso es, a priori, lo que se espera que podría pasar. Menos oferta de alquileres, esperando a ver cómo se va manejando el mercado. Bien, Agustín, ya vamos a volver con Gabriela para repasar, para puntualizar algunos datos de la situación en que se encuentra el mercado. ¿Esto va a ocurrir desde el lado de los propietarios, el hecho de que sigan retirando viviendas al aparecer esta nueva obligación por parte de la AFIP de declarar los contratos? Por supuesto que puede llegar a ocurrir. Esa es una de las eventualidades que puede llegar a repercutir de manera inmediata y negativa para ambas partes, porque los precios de equilibrio serían un poco más elevados. Sin embargo, lo que vemos de esta nueva reglamentación, que en realidad estaba suscrita, como bien decía Gabriela, la ley de alquileres que entró en vigencia en julio del año pasado, no deja de ser una forma de empantanar un poco más el mercado inmobiliario, ya que en muchos casos, y lejos de querer los propietarios estar en una oscuridad o no estar dentro del sistema impositivo, ya todos sabemos que todo lo que existe dentro del sistema impositivo es lo que es identificable, es lo que más se va a buscar, más se va a perseguir, y no quizás lo que existe por fuera, que son en muchas otras cuestiones que hacen a la ilegalidad o a trabajos en negro. En este caso, nosotros puntualmente lo que notamos, al menos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, es que todos los contratos se tienen que sellar, ¿no? El sellado de ley implica, es un pago que se debe hacer, y ese sellado
circunscribe o demuestra la identidad del propietario y del inquilino, es decir, tiene que demostrar la existencia de ambas partes y ahí ya están inscritos, es decir, ya existe una vigencia de esta situación, al menos en Córdoba, que es lo que está surgiendo, sea o no que esté exento el inmueble o no del pago de ese sellado de ley. Así que consideramos que este miedo que pasa por parte de los locadores puede generar esta retracción, en algunos casos, que saquen los inmuebles del alquiler, que los pongan en venta. Uno dice, ¿qué harán con el inmueble vendido, ¿no? Bueno, si vendes el inmueble, en algunos casos hemos recibido algunas consultas justamente el día de hoy, que algunos clientes deciden vender el inmueble, guardarlo bajo el colchón, y hay otros que lamentablemente hacer esa inversión en otros países o en otras formas de rentabilidad que le brinden una mayor rentabilidad, ya que estamos hoy en día ante mínimos históricos en rentabilidad de inmuebles en alrededor de un 2% y debajo. Bueno, mirá lo que decía Agustín, miedo por parte de los locadores. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios para los inquilinos de este registro? Maxi. Hola, bueno, un poco para conversar y responder algunas cosas. A mí me parece necesario resaltar de que cada vez que se genera una instancia de reglamentación o regulación, la respuesta siempre es: va a aumentar el precio, los alquileres se van a retraer, y termina siendo hasta un discurso que ya está bastante desgastado. Y en el sentido de que termina siendo hasta una burbuja que se genera donde se hace un relato que justifica esta situación, con lo cual entra también en una contradicción en que hablamos de índices muy bajos de rentabilidad, pero por otro lado se da la posibilidad o se analiza la posibilidad de retraer a ver qué sucede con esta situación. Entonces, si estamos hablando que estamos en índices bajos de rentabilidad, tener la posibilidad de no alquilarlo, con lo cual te genera gastos y no te genera ingresos, realmente es bastante complejo. Y ni hablar cuando se habla del tema del sellado. El sellado particularmente, y el impuesto al sello, si bien se identifica, costó muchísimo que se identificara el sellado, pero más que todo el impuesto al sello nos costó y nos cuesta ahora también que lo pague el 50% el inquilino y el 50% el propietario, porque la mayoría de los contratos se hace cargo el inquilino de este gasto. Hasta el año pasado era una familia que con menos de 25.000 pesos tenía que pagar este impuesto. Entonces, yo creo que esas situaciones son necesarias aclarar y tratar de, por lo menos aquellos que tienen una cierta responsabilidad y que son voceros de algún espacio, tratar de no generar un relato que perjudica, como recién decía, a los inquilinos cuando se habla de tratar de justificar aumentos de alquileres. Bien. Por otro Maxi, lado, hablando de los puntos importantes y en qué beneficiaría, el primer punto es: nosotros hoy en día nos cuesta muchísimo saber cuál es la realidad económica y habitacional que vive la Argentina. Casi el 80%, como recién lo comentaba Gabriela, Gabriela decía que el 80% no está registrado, con lo cual no sabemos hoy en día cuáles son las viviendas que están alquiladas, cuáles son las viviendas que están en desuso y cuántos son los inquilinos que están efectivamente alquilando. Y Maxi, son danos un segundo para que Gabriela nos haga un resumen de cuál es el cuadro de situación en este momento, en este mercado, Gabriela, ¿no? de los alquileres particularmente. La Argentina tiene un déficit habitacional importante porque se han construido menos casas que las que necesita por el crecimiento de la población. Vos, para acompañar la necesidad habitacional, deberías construir casas a la misma medida que va creciendo la población. Claro. Otro elemento es que la Argentina no tiene financiación. Ha habido algunas instancias de aparición de créditos que han durado muy poco, básicamente por nuestra inflación estructural. Y obviamente el hecho de que la rentabilidad sea muy baja en un alquiler es un elemento que desalienta poner una casa en alquiler. Nadie trata de tener un bien que puede tener riesgos, porque así como hay inquilinos cumplidores que cuidan, que mantienen, hay otros que no es lo mismo. Entonces, imagínate ahora que si tenés problemas para desalojar, has tenido inconvenientes para aumentar, no debemos de pensar que el total de los propietarios que ponen viviendas en alquiler
son millonarios que tienen más de una decena de propiedades que se están alquilando. Así como los inquilinos no han podido acceder, no porque no quieren, sino porque este país no lo ha permitido, a una propiedad, también hay propietarios que tienen un ahorro puesto en una propiedad, no tienen 10, 12 casas. Entonces, si vos tenés una baja rentabilidad, cada vez más inconvenientes, entonces eso significa también que vas a tener menos ganas de poner una vivienda en alquiler. Y además, convengamos que en la Argentina, cada vez que aparece la AFIP, termina cazando en el zoológico. Le pide los datos a los mismos que ya tiene registrados, porque si tenés más de una propiedad debes estar pagando bienes personales, debes estar pagando ganancias, o sea, esa propiedad tiene que estar registrada. Además estamos hablando de un bien mueble, tiene existencia, Gerardo. Bien, sí, bueno. En ese sentido me parece importante volver al punto que toca Gabriela, que es bastante interesante, el tema de la rentabilidad. Uno cuando analiza los montos de rentabilidad o cuando se habla de rentabilidad, realmente se hace el análisis sobre la inversión y en esa base sobre la renta que se hace. Ahora, lo que se tiene en cuenta o se hace muchas veces este análisis de una manera parcializada, donde en su momento no se tenía en cuenta que los inquilinos pagamos todos los impuestos que a partir de la nueva ley de alquileres ya no los pagamos más, pero antes los pagamos todos. A su vez tenemos lo que se pagaba de alquiler y la mayoría de las inversiones, es más, los desarrollistas hacen la promoción porque lo que se promociona no es el alquiler o la rentabilidad, sino la valorización en dólares que tiene esa vivienda. Si nosotros hablamos y ponemos en número cuánto ha sido de rentabilidad en moneda dura, hablando en términos de dólares, yo creo que no hay mejor inversión que comprar un departamento. Bien, Maxi, bueno. Y en ese sentido me parece, como para terminar, me parece importante e interesante, hablando de esta cuestión del déficit habitacional, es que realmente, si bien se pueden construir millones de casas y se pueden construir muchísimas viviendas, pero el problema es que ha habido un desarrollo inmobiliario importantísimo en los últimos años. Maxi, muchas gracias. Gracias. Quería acotar algo más, Agustín, para cerrar. Sí, prácticamente dos cuestiones. Puntualmente, luego de la ley de alquileres, se ha notado claramente que los costos de los alquileres han sido mayores. Obviamente, lógico, porque no ha existido una oferta de inmuebles que ha sido condescendiente con la demanda existente dentro del mercado, como bien decía Gabriela. Y por otro lado, un hecho puntual, que es lo que ha sucedido en el 2001, que, bueno, donde muchos propietarios se nos acercaban a las inmobiliarias por el stock que había de inmuebles, y bueno, eso es lo que queremos buscar, ¿no? Le decían, por favor, nosotros le pagamos la comisión inmobiliaria, le damos un mes gratis, bajaron los alquileres, y eso es lo que nosotros también pretendemos con esto. Se desalienta a la inversión privada para poder inyectar esos inmuebles en el mercado de alquileres a posteriori, para que, por supuesto, puedan ser bajados los mismos y que estemos todos contentos. Gracias, mucho para discutir todavía. Vamos a estar siguiendo paso a paso este año el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias a los tres por este contacto. Gracias.